Bueno, en el siguiente video explicaremos el funcionamiento del circuito que se puede apreciar en pantalla, el cual es un circuito limitador. Podemos comenzar diciendo que el funcionamiento de este circuito se basa en limitar la salida según unos niveles de entrada que serán previamente diseñados. ¿Qué queremos decir con esto? Que entonces, al diseñar este circuito y conseguir los valores de resistencia necesarios, tendremos en la salida unos niveles de tensión que no van a poder sobrepasar ni estar por debajo de unos límites que nosotros fijaremos. Esto entonces nos da bastante utilidades del circuito, como por ejemplo para conectar o para colocarlo como entrada de equipos que no puedan resistir tensiones superiores o inferiores a algunas establecidas por el fabricante, o entre otras aplicaciones que se le pueden dar al mismo. La función de transferencia del circuito está dada o es la siguiente. Podemos observar entonces que para un cierto valor de BI que supere el límite que llamamos en este caso BI máximo, nuestro circuito se va a ir a un voltaje de saturación negativo, y para un BI que esté por debajo, o una entrada que esté por debajo de la entrada del BI mínimo, se va a ir a una saturación positiva. Cuando la entrada esté entre los valores mínimo y máximo, vamos a tener entonces un funcionamiento lineal de nuestro circuito, es decir, va a dejar entrar tranquilamente, va a dejar pasar tranquilamente los niveles de tensión que tengamos. Para analizar el circuito comenzaremos cuando el puente de diodos esté en equilibrio. ¿Cuándo ocurre esto? Pues sencillamente cuando estemos trabajando en la zona lineal, es decir, cuando BI esté entre BI mínimo y BI máximo. Tenemos entonces que la salida BO, que llamamos BO, va a depender de una ganancia y del valor de la entrada multiplicada por un signo menos, porque vemos que tenemos dos operacionales. El primero está trabajando como un inversor, y bueno, aquí R1, RF y R1 serán los que nos den la ganancia, y el segundo como un seguidor de tensión. Entonces, bueno, como acabamos de decir, la ganancia alfa va a depender del valor de RF y de R1, y el signo negativo es por el hecho de que el amplificador está invirtiendo. Por lo tanto, entonces, la salida del circuito va a depender de RF, de R1 y de la entrada BI, lo cual concuerda perfectamente con el funcionamiento lineal, ya que solamente me va a estar dando lo mismo que yo tenga en la entrada, pero con un factor de amplificación. Como vemos aquí, estaremos trabajando entonces en la zona lineal. Seguidamente entonces, analizamos qué pasa cuando BI aumenta hasta que rompe el lazo de realimentación. Es decir, cuando BI es mayor, o la entrada es mayor, que el umbral que nosotros fijemos como BI máximo. ¿Qué ocurrirá en este caso entonces? Vemos que el diodo de 1 y de 4 conducen. Por lo tanto, nuestra salida va a depender de lo que tengamos en el pin positivo, ya que en el pin positivo de este operacional, ya que este es un seguidor de tensión. ¿Qué vamos a tener en este pin? Entonces, bueno, lo que vamos a tener aquí va a depender de nuestra referencia negativa y de nuestra entrada BI. Vemos entonces que si aplicamos superposición, al apagar la fuente de nuestra referencia negativa, vamos a tener la siguiente expresión que vemos acá. Y cuando apaguemos la fuente o la señal de entrada, la fuente que genera nuestra señal de entrada, vamos a tener esta expresión. Si analizamos la expresión entonces del voltaje de salida, vemos que sería incongruente con la definición que dimos del circuito limitador, que la salida esté dependiendo del voltaje de I, ya que dijimos que cuando ocurre este caso, que BI la entrada sea más grande que el umbral que nosotros hemos fijado, acá tenemos el caso, nuestro circuito se va a ir a un voltaje de saturación negativo, o sea, va a limitarnos la tensión, y no tendría sentido entonces que dependa la salida de la entrada. Para esto, para solucionar este problema, existen unas ecuaciones de diseño, o unas condiciones, perdón, de diseño. Tenemos primero que la resistencia de entrada, R1, y sumada con la resistencia de la realimentación de nuestro primer operacional, tiene que ser mucho mayor que el paralelo entre las resistencias R4 y R3, las cuales vemos acá. Esta condición lo que nos da es que si nos fijamos en la primera expresión, si R1 más RF es mucho mayor que este paralelo, el denominador va a tender a ser R1 más RF. Y el numerador sabemos que es mucho más pequeño. Si tenemos un número muy pequeño entre un número muy grande, eso tiende a cero. Por lo tanto, descartaríamos esta primera expresión de nuestra ecuación de salida. Nos quedaría entonces ahora esta expresión.
pero sabemos que nuestra segunda condición de diseño nos dice que R1 más RF tiene que ser mucho mayor que R4. Si nos fijamos entonces, si R1 y RF son mucho mayor que R4, el paralelo siempre va a tender a la resistencia menor, el cual va a ser R4. Lo mismo va a ocurrir arriba. Como esto es mucho mayor, el paralelo va a ser aproximadamente o va a ser exactamente R4. De esta manera entonces, acomodando nuestra ecuación de salida, nos queda que va a depender de R4, de R3, de nuestra referencia negativa y de nuestro voltaje del diodo, lo cual ahora sí tiene bastante sentido con la explicación que dimos de nuestro circuito limitador, ya que vemos que no depende de la entrada. Y bueno, cabe destacar que la salida VO representa nuestro voltaje de saturación negativo. El hecho de que entonces cuando superemos la entrada o el umbral que coloquemos como VI máximo, bueno, si nos fijamos, si nos ubicamos en una señal de entrada, sabemos que esto que tenemos acá es positivo. El hecho de que para una entrada positiva tengamos una salida negativa viene de lo que explicamos previamente de que nuestro circuito está invirtiendo. Entonces, al superar el umbral de VI máximo, nuestra salida se va a ir a saturación negativa. El voltaje de saturación entonces nosotros lo podemos mover o lo podemos diseñar con la ecuación que tenemos acá arriba, el voltaje de saturación negativo. Seguidamente entonces analizaremos qué ocurre cuando VI disminuye hasta romper el lazo de realimentación, es decir, cuando VI es menor que cuando la entrada es menor que el umbral que nosotros fijamos como VI mínimo. En este caso es VI mínimo. Tendremos entonces que nuestra salida, igual que en el caso anterior, aplicando superposición y sabiendo que los diodos que conducen son el D2 y el D3, nuestra salida va a depender de la entrada de nuestro voltaje de referencia. Volvemos a caer en el mismo caso de que esto no tiene sentido, pero también tenemos unas condiciones de diseño, las cuales nos dicen que R1 más RF, nuestra resistencia de entrada más la resistencia de realimentación, tiene que ser mucho mayor que el paralelo entre R4 y R2. Si R1 más RF es mucho mayor que el paralelo entre R4 y R2, tendremos entonces que el denominador va a tender a ser R1 más RF y el numerador va a ser mucho más pequeño. Por lo tanto, esta expresión de acá va a tender a 0 y nos quedaría solamente en la segunda expresión de nuestra ecuación. Pero también tenemos que R1 más RF tiene que ser mucho mayor que R4. Esto nos da entonces que el paralelo que tenemos acá y acá va a tender a ser R4 por el hecho de que este lado es mucho mayor y por lo tanto entonces nuestra expresión de salida va a quedar como VO igual a R4 y sobre R2 más R4, es decir, depende solamente de los valores de la resistencia y va a depender también de nuestra referencia positiva y de nuestro voltaje del diodo. En este caso entonces, VO va a ser igual al voltaje de saturación positivo. Vemos entonces que para una entrada VI que disminuya por debajo del umbral que nosotros coloquemos como VI mínimo, nuestra salida se va a ir a la saturación positiva. Bueno, esto sería todo el fundamento teórico o la explicación del funcionamiento de nuestro circuito. Sabemos entonces que si colocamos una onda sinusoidal en la entrada, la salida va a depender de la amplitud que tenga esta onda, ya que sabemos que primero que nada estamos teniendo un factor multiplicativo o de ganancia, y si la salida, los niveles de tensión de salida superan, ya sea por encima o están por debajo de nuestro umbral que prefijemos en el diseño, la salida se verá limitada o recortada hasta el valor de tensión que nosotros hayamos diseñado. Cabe destacar que una característica muy útil de este circuito es que no necesariamente tiene que ser simétrico, es decir, no necesariamente nuestro voltaje de saturación positivo y nuestro voltaje de saturación negativo deben ser el mismo. Y esto le da, bueno, si podemos decir que algún tipo de versatilidad para aplicaciones ya más específicas en las cuales pueda soportar un voltaje positivo mucho más alto que el voltaje negativo que puede soportar, es decir, pueda superar o tener una saturación positiva más alta que la saturación negativa o viceversa. Bueno, muchas gracias y esto fue toda la explicación del circuito en estudio.